En el contexto de la lección general titulada El Señor resucitado, en esta ocasión estudiaremos La piedra fue quitada. Leamos Marcos el capítulo 16, los versos del 1 al 8, y 1 Corintios capítulo 15, versos del 1 al 8. ¿Qué tienen en común estos pasajes? Marcos 16, del 1 al 8, dice: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. 1 Corintios capítulo 15, del verso 1 al 8 dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La historia de la resurrección aparece en los 4 evangelios. El autor de cada uno de ellos presenta el relato desde una perspectiva diferente, pero todos ellos registran los conceptos centrales presentes también en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 8. Hay 4 ideas que aparecen una y otra vez: murió, fue sepultado, resucitó, fue visto. En Marcos, las primeras 2 ideas aparecen en el capítulo 15. Las otras 2 están en el capítulo 16, pero con un giro. Marcos capítulo 16, verso 7, habla de una reunión en Galilea, y allí le veréis. Para algunas personas es inconcebible que los cristianos crean en un Señor resucitado, pero la evidencia de su resurrección es sustancial y consistente con la razón. Para empezar, todo lo que uno tiene que hacer es creer en Dios como el Creador, y la idea de la resurrección, un milagro, llega a ser razonable. El Dios que creó el universo y por ende la vida en la tierra, ciertamente tiene el poder, si así lo decide, de resucitar a Jesús. La existencia de Dios no convierte la resurrección de Jesús en algo inevitable, solo en algo razonable. Además, la tumba estaba vacía. Aún los historiadores ateos aceptan ese hecho. Si así no fuera, la aseveración acerca de la resurrección de Jesús habría fracasado desde el principio, pues la existencia de su cuerpo habría destruido cualquier pretensión de que hubiera vuelto a la vida.
Luego, la explicación de que sus discípulos sustrajeron el cuerpo es insostenible, ya que no podrían haber burlado a la guardia. Y, aun en el caso de que hubieran podido y se llevaran el cuerpo, ¿por qué no fueron arrestados por hacerlo? La respuesta es que los líderes religiosos sabían que los discípulos no habían hecho eso. Por otra parte, muchas personas dieron testimonio de que habían visto a Cristo resucitado. Muchos, incluyendo a los discípulos, no creyeron al principio. Y Pablo, un muy sólido enemigo, no solo asegura haber visto al Señor resucitado, sino también esa experiencia cambió radicalmente toda la trayectoria de su vida. Finalmente, aunque existen muchas otras razones, ¿cómo explicar el surgimiento de la iglesia cristiana fundada por personas que afirmaron haber visto al Señor resucitado? ¿Por qué habrían estado estas personas dispuestas a morir por algo que supieran que no era verdad? El testimonio sostenido de ellos desde poco después de la muerte de él y en los años siguientes es una evidencia poderosa en favor de su resurrección. Para finalizar, ¿qué responderías si alguien te preguntara qué evidencia tienes de la resurrección? Dios te bendiga.